Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Esteban Galván y para mí es un privilegio, un honor ser parte de este proyecto, de esta infraestructura, de estos podcasts, de estos capítulos, de estos programas, de estos, como tú le quieras llamar, en donde te vamos a presentar de una manera desmenuzada, sencilla, muy como si estuviéramos platicando, porque en realidad así lo hacemos, contigo que eres parte de esto, porque todos somos golf. Vamos a conocer a la Federación Mexicana de Golf de raíz, desde sus entrañas, cómo opera, qué es lo que hace, quién la hace viva y por qué es tan importante para el golf de nuestro país. Porque, insisto, todos somos golf. Bienvenidos. ¿Tienes alguna anécdota en especial que recuerdes siendo presidente de federación? Bueno, mira, puedo tener muchas, pero la que a mí me lo impuse desde el principio, que tuve un consejo muy interesante de gentes que apoyaban y gentes muy importantes dentro de la industria y la empresa, empresarios, etcétera, fue revivir el Abierto Mexicano de Golf, que por razones que todos conocemos, tenía 8 años que no se hacía, porque hubo un problema serio en Tijuana y ahí no pagaron y cosas por el estilo. Entonces, no le quería tal toro a nadie, porque no era fácil, ¿no? Entonces, le entramos a ese toro, eso fue en 89 para revivirlo en 90, y afortunadamente, con mucho esfuerzo y con patrocinadores que nos apoyaron, revivimos el Abierto Mexicano de Golf en el Club Golf La Hacienda, precisamente en noviembre de 1990. Hijo, la verdad es que te podría decir que hay muchas, ¿no? Pero yo creo que para mí una de las anécdotas que más llenó de satisfacción mi periodo fue ver la sorpresa o la cara de sorpresa de los dirigentes del golf mundial cuando inauguramos el torneo mundial amateur por equipos en Mayacobá, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. Verdaderamente los directivos estaban impresionados de la capacidad de organización que tuvo México, evidentemente todo con el trabajo de la federación, de la gente que trabajó arduamente en ella y que lograron una organización pues que para mi punto de vista fue impecable. Los protagonistas se fueron muy contentos, se vio un gran golf. Muchos de los jugadores que están hoy en PGA, en la LPGA, pues estuvieron presentes. Y para mí, pues puede que haya sido una de las anécdotas que más hayan llenado de satisfacción mi término, ¿no? Y en aquella época la federación organizaba el Abierto Mexicano de Golf. Y a mí me tocó la suerte de organizar el Abierto en el 80, porque en el 79 no se había podido. Organicé el 80 y el 81, asociado con Mauricio Urdaneta y con Mark McCormack, que Mark McCormack trajo a todos los profesionales y nosotros conseguimos los patrocinios. Hicieron 2 torneos muy, muy buenos. Uno en el Club de Golf Bellavista, que lo ganó David Graham. Y David Graham al año siguiente ganó el US Open. Al año siguiente lo organizamos en el Club de Golf Chapultepec. Y en el Club de Golf Chapultepec lo ganó Ben Crenshaw. Pero vino Ray Floyd, vino Lee Treviño, vino Curtis Strange otra vez. Y vino Fred Couples por primera vez. Empezaba a destacar Fred Couples y Dan Sutton, que eran los pegadores más largos. Y se nos ocurrió organizar un torneo de drive, una exhibición de drive en la pista del Hoyo 10 del Chapultepec, con gradas, etcétera. Y se hizo un torneo de drive dentro de una competencia de drive. Wow. Y estuvo divertidísimo. Al año siguiente ya querían, había varios patrocinadores que estaban interesadísimos en el evento y en organizar otra vez el torneo de drive, que estuvo muy simpático. Te cuento una anécdota de Treviño, porque le dije que tenía que participar. Me dijo, es que yo no le pego más que 2.50, Pepe. ¿Cómo quieres que...? Le dije, pues tienes que entrar. Bueno, entró y jugó. Y José Luis Ortega, que era un amateur mexicano muy destacado, le pegó un trancazo de 290, ¿qué te dijera? 290 o algo así. Los tenía ahí sorprendidos a todos los pros de lo que le pegaba José Luis Ortega. Muy, muy divertido, entonces fue una buena experiencia. La solicitud de la sede, solicitamos la sede y pues digo, probablemente la más memorable que tengo es cuando llegamos a Turquía y me dice doña Emma Villacieros, ¿a qué has venido si no has hecho la tarea? Hombre, doña Emma, sí hice la tarea. Y a la hora que sale después en la votación, en la asamblea, y que dicen que el ganador fue México, me levanté, salí corriendo al presidium, le di un beso a doña Emma Villacieros
Y le dije, te dije que había hecho la tarea. Se nota, me dijo. Quizá me quedo primero con los torneos de infantiles juveniles, ¿no? Cada una de esas etapas, ¿no? Cada uno de esos nacionales que se realizaron. Y con lo del golf inclusivo, ¿no? Que hicimos, ¿no? Todo lo que es el golf público, la Escuela Nacional Pública de Golf, y lo que es también el golf adaptado. Entonces, el Nacional Interclubes lo hicimos en el Guadalajara Country Club. En ese club, pues, iba liderando el Campestre de Monterrey, que eran muy buenos jugadores. Los de Guadalajara iban bien, en fin, había una situación ahí muy interesante en ese campo y ese club tan maravilloso como es el Country. Y llega conmigo nada menos que mi buen amigo Jesús Carlos Urrea, que en ese entonces era presidente de Guadalajara Country Club. Me dice, Paco, ¿qué crees? Está aquí una niña que acaba de llegar y ganó el Junior World en San Diego. Dije, no, ¿cómo puede ser? ¿Quién es? No, dice, se llama Lorena Ochoa, Lorenita Ochoa. Oye, pues la quiero conocer. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 7 años. Y que me traen a Lorenita. Entonces empecé a platicar con ella. Desde chiquita, pues con mucho entusiasmo, Lorenita, y muy aguerrida. Y le dije, bueno, Lorena, me vas a permitir hacer algo en la premiación. Y en la premiación del domingo, que ganó precisamente el Campestre de Monterrey, dimos los trofeos, todo lo demás, pero le dimos ahí un trofeo que mandé a hacer así como al vapor a Lorena Ochoa por haber ganado primera mexicana, buen mexicano en la historia de ganar el Junior World. Y el trofeo se lo entregamos y le aplaudieron más a Lorenita que al equipo campeón de Campestre de Monterrey. Y desde entonces le sigo la pista a Lorena. Ganó 5 años seguidos ese torneo, como tú sabes. Y luego ganó muchas cosas que no ha habido ninguna jugadora como ella. ¿Cómo podrías describir a la Federación Mexicana de Golf? Si yo te digo, ¿qué es la Federación Mexicana de Golf? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues mira, yo en primer lugar creo que hay que reconocer que la Federación Mexicana de Golf hace un espléndido trabajo, porque en México hay 220 y tantos campos, 225 campos de golf, tal vez 222 había registrados el año pasado, ahorita hay 225. Y te diría que en Nebraska, en Oklahoma o en Alabama hay más de 250 campos. Si en Nebraska, Oklahoma, hay más campos que en México, ahora ve lo que hace la Federación Mexicana en proporción a lo que pueden hacer ellos y lo que ha logrado el golf mexicano con esta organización de la Federación. Desde Rafael Vélez, que en 1966 empezó el programa de infantil juvenil. Él fue el pionero del programa infantil juvenil en la época que Julio Orbañanos era el presidente de la Federación. Y ve lo que han hecho y ve lo que han salido. México ha tenido a Lorena. México ha ganado el campeonato mundial amateur que se jugaba en alguna ocasión como campeonato mundial, que lo ganó Víctor Regalado. Y México ha ganado el campeonato mundial de profesionales que lo ganó Ernesto Pérez Acosta en California, si no mal me acuerdo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues es que la Federación realmente hace un trabajo extraordinario. Es muy meritorio que la Federación tenga los logros que tiene con el número de tamaño de campos de golf que tiene. En primer lugar, lo que diría es el organismo rector del golf en México. O sea, el organismo rector. Y es una institución que para mi gusto, bueno, la institución en cuanto a federación, la más ejemplar de todas las federaciones, pienso yo. Es el rector del deporte de golf. Yo creo que cada vez está más reconocida. Éramos de las federaciones que menos dinero recibíamos en aquella época. Ahora ha mejorado muchísimo, pero pues siempre tuvimos los torneos que existen desde hace mucho tiempo. Estábamos muy pendientes de los infantiles, juveniles. Entonces, pues yo creo que se logró las metas que nos pusimos en aquel entonces. Las cosas cambian con el tiempo, ahora son diferentes retos, pero pues yo veo muy sólida la federación. Yo te diría que para mí la Federación Mexicana de Golf es el ente que regula y de alguna manera planea estratégicamente el desarrollo del golf en nuestro país, el acompañar a los clubes en lo que hacen,
en proporcionar el que haya equidad dentro de los jugadores. Tenemos un deporte donde el hándicap es esencial y bueno, pues aunque todavía no se ha logrado a nivel mundial, no en la federación, el tener un esquema o un sistema perfecto de hándicap, la verdad es que sí equipara mucho y iguala el deporte entre las distintas categorías. Y para mí, la verdad es que eso es la federación, es el ente que regula, que da equidad, que da justicia, que ve por el deporte, por el crecimiento del deporte. Y creo que yo te diría que además es la casa de los golfistas, porque pues siempre estamos de alguna manera acompañando a nuestros infantiles desde niños, dándoles el gusto por el deporte, que salgan adelante. Posteriormente a los juveniles acompañándolos en que tomen decisiones de si son para irse a estudiar fuera, si no, si tienen la capacidad desde el punto de vista golfístico, no, si quieren seguir siendo profesionales. En fin, creo que es una casa para los deportistas del golf. Bueno, como cualquier otra federación es la entidad máxima, ¿no? Del deporte, ¿no? De cada uno de los deportes, en este caso del golf, es la que dicta y organiza los torneos, es la que ve la cuestión de las reglas, es la que ve pues todo lo que va alrededor del deporte, ¿no? Y la que en un momento dado pues tiene la facultad para autorizar o no ciertas cosas que se presenten, ¿no? Para la Federación Mexicana de Golf, con lo que acabamos de ver, gracias a sus expresidentes, no ha sido nada sencillo. Ha habido momentos buenos, momentos malos, hay que salir a buscar el patrocinio, pero también sobrevivimos a la pandemia. Eso le tocó a Jorge Robleda. Esto nos platicó. Cómo sobrevivir a algo que estaba acabando con el mundo, que tuvo al mundo entero en ascuas, que paralizó Europa, paralizó a México y a todo el mundo. Eso me tocó vivir. Y no había un manual que nos dijera cómo sobrevivir cuando los 250 campos de golf de México estaban quebrados. No tenían recursos para sus campos, para mantenerlos. Yo tuve discusiones con mucha gente del tenis, con la que tengo buena relación, que decían que por qué los campos seguían cobrando cuotas. Porque una cancha de tenis se cierra, se apaga la luz y no pasa nada. El campo de golf, si no lo mantiene, se muere. Por lo tanto, tiene que seguir vivo, tiene que seguir con fertilizantes, con jardineros, con cuidado. Y eso, mucha gente lo entendió, que por eso teníamos que seguir pagando las cuotas en todo el país para poder que los campos sobrevivieran y estuvieran un muy buen cuidado. Yo tuve una historial muy importante, creamos la palabra: en el golf no hay contagio, en el golf no hay contacto. Eso me sirvió para negociar con presidentes municipales, tuve con 2 gobernadores. 23 de mayo se abrió el campo del campestre de Aguascalientes, y con las negociaciones que el campo de Aguascalientes hizo con Protección Civil, con Sanidad y Salubridad de su época, las repartimos a todo el país para que ellos a su vez siguieran ese protocolo. Yo te quiero decir que tuvimos una felicitación de la USGA porque hicimos un gran protocolo para que los jugadores pudieran jugar. Y eso yo creo que más decir qué fue lo que hice, mantuve el barco flotando. Quiero decirte que en noviembre del 20, que hicimos un recuento, más del 90% de las cuotas se estaban recuperando. Hubo quien nos pagó en el 21, pero logramos, llorándole a la gente, diciéndole lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Y hay una cosa muy importante que no hay que perder de vista. La pandemia nos dio por lo menos 5,000 afiliados más. Yo no me atrevo a decir que fue mi administración, ni la de Pablo Zuinaga, ni la de Jorge Caguachi, que fueron mis antecesores y hicieron un muy buen trabajo para apoyar mucho el infantil y juvenil. El hecho que la gente se volcara a los campos de golf para sobrevivir a la enfermedad hizo que le tocara a la siguiente administración de Fernando Lemmenmeyer que empezara en el 2022 con 5,000 nuevos afiliados que venían pues de que encontraron en el golf un lugar padrísimo para practicar un deporte, un lugar donde y se enamoraron del deporte.
¿Y cuál consideras que fue tu mayor logro como presidente de federación? Probablemente el haber logrado las exenciones al torneo, al US Amateur, al US Open, en un momento dado para México. Yo creo que para mí uno de mis principales logros fue tratar de unificar al golf y que de alguna manera sí se dio. Había mucha división entre lo que era el golf de la provincia, lo que era el golf de la Ciudad de México, había enfrentamientos, Y la realidad es que cuando hicimos nosotros el trabajo para ir a presentarnos en provincia y platicar con ellos, escuchamos muchas situaciones que incomodaban a esos clubes. Y el hecho de poder haber dado seguimiento a esos temas, de haber traído gente de provincia que participara con nosotros, de sentirse realmente parte de la federación, creo que eso fue un gran logro. Evidentemente hubo logros deportivos muy importantes en mi gestión, triunfos importantísimos de Álvaro, de Carlos, en fin, de los jugadores que están hoy en las grandes ligas del deporte mexicano y mundial. Fui capitán del equipo mexicano en el Mundial, que llevamos a Alarcón, a Rafael Alarcón, a Carlos Peláez, a Yodi Martínez y a Nacho de León. Y México entró noveno en el Mundial, y noveno en el Mundial cuando Rafael Alarcón era el jugador número 1 de la Universidad de Oklahoma, y Nacho de León y Yodi Martínez y Peláez era un muy buen equipo, y México en ese entonces y en esa época, como ahorita creo igual, ser reconocido con sus competencias, ¿no? En mi época se creó el Valle de México, que era increíble. La asociación más grande del país, el Valle de México, no tenía su Copa Yucatán, no tenía su Copa Centro. Era increíble. Se creó la Copa Norte, se creó la Copa Valle de México. Eso nos dio, y independientemente de luego toda la problemática que vino con esto, de 230 participantes en los torneos pasamos a tener 330. Eso significó para Selena y para la gente del Comité Infantiles Juveniles una problemática, pero qué padre problemática. ¿Cómo resolver cuando tienes más jugadores y en vez de estar mendigando a ver quién viene y cómo le hacemos? Creo que eso es lo más importante que yo resaltaría de la administración que me tocó presidir, que logré mantener el barco flotando y aún así hasta incrementar la cantidad de golfistas, que luego pues ha venido un crecimiento continuo, porque esta es una gran federación. Me tocó mucho lo de los americanos cuando nos cambiamos del RNA a la PGA, a la USGA, y pues eso creo que fue un buen cambio, porque pues nos han ayudado mucho, se han portado bien con nosotros. Ya ves que nuestros campeones aquí en México tienen pases automáticos a Estados Unidos, y pues yo creo que somos nada más nosotros, Puerto Rico y Estados Unidos. Todo el resto del mundo es RNA. Es RNA, pero creo que el cambio fue muy positivo, porque RNA en aquella época pues no nos hacían mucho caso. ¿Cómo ves actualmente, Fer, a la Federación Mexicana de Golf? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento de cómo han empezado, ¿no? Cómo siguen ahí, haciendo en cada una de las juntas que se hacen mensuales, ¿no? Llevaremos 3 o 4, ¿no? Con esta nueva administración, y veo que va muy bien. O sea, la verdad es que la infraestructura está lista para que esto explote, ¿no? Y como lo comentábamos ahorita, que cada vez más mexicanos jueguen golf. Esa yo creo que tendría que ser el mayor objetivo de la federación. Muy bien, estamos muy contentos con Andrés, después de unas elecciones movidas que son muy buenas, son muy buenas, porque es la forma de que cada planilla exponga lo que va a hacer. Y al final una planilla agarra lo mejor de la otra y vamos para adelante. Hay muy buen ánimo. Ahorita hay que juntarnos todos otra vez, ir para adelante, porque este deporte va a seguir creciendo y va a seguir siendo lo que es. Pues muy sólida, muy consolidada, con muy buenos programas, con mucha atención a todos los socios y con un desarrollo importante para los jóvenes, que yo creo que es el futuro.
¿Y qué te faltó hacer como presidente de federación? Me quedé con la espinita clavada porque en el Mayacobá me estaban donando un terreno para hacer el Centro Nacional de Golf. Tenía un arreglo ya con Ana Guevara, que la CONADE nos daría 20 millones de pesos para empezar la construcción del edificio. Formamos un comité, fue ese comité a ver, tuvimos negociaciones. Me fui a la USGA con Jorge Coglan, precisamente para ver si le bajábamos dinero a la USGA. Me sorprendió que la USGA me desmotivó, me dijo, no te metas en esto porque la USGA no tiene un centro, no tiene un campo de golf, tiene 19,000 campos de golf. Y luego me lo vino a decir el presidente de la Real Federación Española, que ellos tienen su propio campo de golf en Madrid, y me dice, no te metas en esto, es un problema mantener el campo. Todos los golfistas quieren pagar 20 euros y el campo cuesta mucho más. Sin embargo, nosotros sentíamos que teníamos que hacer eso para darle una mayor continuidad y con los precios de las academias de Estados Unidos, que son impagables para nuestros niños, tener algo propio aquí con un hotel, con un alojamiento, que en otras épocas le podrían servir a CONADE para otro tipo de concentraciones. Ese creo que fue la espinita que me quedó por hacer. Organicé un desayuno con el profesor Hank para ver si podíamos conseguir un campo público. Porque en esa época se anunció que se iban a hacer jardines, que la Ciudad de México necesitaba jardines. Y organizamos un desayuno en el Club de Golf Chapultepec, que el licenciado Alemán me hizo favor de invitar al profesor Hank. Y fue el profesor Hank y fue el licenciado Alemán, y le pedimos que hiciera un campo a la salida de Cuernavaca, un campo a la salida de Toluca, un campo a la salida de Puebla, un campo a la salida de las 4 salidas, ya que la gente en México, el que tiene recursos, pues puede pernoctar en Cuernavaca o podía pernoctar en lugares así, y la gente que no tiene recursos podía ir a jugar, estar en el campo de golf y hacer instalaciones como lugares para pesca de trucha, cosas así en el campo, y el profesor Hank estaba encantado de la vida y dijo que sí. Cuando yo llegué a mi oficina, ya me habían llamado de la oficina para hacer un vuelo en helicóptero y localizar lugares para el campo público. Localizamos los lugares para el campo público, eso fue en noviembre. Pero en febrero 18, creo, si no mal me acuerdo, del siguiente año fue cuando la devaluación del peso, y ahí se estropeó la posibilidad más grande que creo que yo tuve de lograr un campo público para México, que creo que hubiera sido una maravilla que se hubieran podido hacer campos públicos. Mira, Esteban, la verdad es que yo te diría que muchas cosas. La verdad es que el primer año empiezas a trabajar, empiezas a adentrarte, independientemente de que llevamos un tiempo ya dentro del consejo, trabajando en comités, haciendo cosas, finalmente pues empiezas a tener tú la planeación estratégica, el desarrollo, el cómo vas a salir adelante, a sacar adelante a tus deportistas, y es diferente. Entonces el primer año medio que te enganchas, ¿no? El segundo año empiezas a hacer la planeación estratégica y de repente en mi época, que eran trienios, se acabó. O sea, dices, ya tengo que empezar a ver quién continúa, cómo seguimos, quién sigue, cómo van las cosas, hacia dónde vamos a querer que se dirija la federación. Entonces, para mí, yo te diría, si tú me dices, oye, ¿tú consideras que es corto el periodo? En mi opinión, sí. Yo, de alguna manera, sí pensaría en tener una reelección, no más, porque si no también te vuelves dueño de la federación, claro. Te sientes el único y el que solo sabe de golf. Y la verdad es que siempre creo que el ubicarte, que hay humildad, que venga nueva gente, nueva sangre, pues siempre ayuda. Yo tenía la ilusión también de tener campos públicos y logré 2, uno en Monterrey, que aquí hay una anécdota, porque se puso donde estaba el río, que estaba seco, pero bien, se vino un problema con la presa y se llevó el campo que iba a ser en teoría público, y teníamos en Aguascalientes otro, y yo empezamos a ver la posibilidad, como en España, ¿no? Que tienen un centro de golf, y pues ahí se quedó en el camino, pero yo creo que eventualmente sí se necesita. Esa está muy fácil, creo. ¿Cuál es tu campo favorito en México? No, está muy complicado eso. Le tengo mucho cariño al Club de Golf México porque yo ahí aprendí. A Valle Escondido lo tengo tatuado aquí porque pues, es el primer campo que yo
que yo hice, y luego Yucatán Country es donde vivo, o sea que, y juego ahora por allá, entonces está difícil la contestada. Porque los campos además son diferentes. No es lo mismo un campo a nivel del mar que un campo en la montaña. Todos los campos son diferentes y el chiste, yo creo, es que tengas un campo o que logres un campo que sea divertido para los que no juegan bien, entretenido para los que más o menos juegan bien y retador para los muy buenos. Hacer un campo muy difícil es muy fácil. Hacer un campo fácil es muy fácil. Pero hacer un campo que tenga para los tres niveles, para los tres medios, eso es bastante complicado. Y si tú encuentras un campo donde los jóvenes que empiezan o las mujeres se divierten y que los jugadores buenos se retan y los jugadores del medio pelean para hacer un buen score, ese es un buen campo. Digo, hay muy buenos campos en México, ¿no? Y la Ciudad de México, muy buenos, ¿no? Pues yo creo que hay muchos muy buenos. El mío, el Chapultepec, que si los uso ahí, ya soy veterano ahí, tengo 40 años ahí de socio. Bueno, muy complicada pregunta, ¿no? La verdad es que no solo en México, en cualquier parte del mundo todos los campos son hermosos, cada uno te da un reto, una topografía, una belleza diferente, ¿no? Unos podrán tener más ornato que otros, pero la verdad es que todos son muy bonitos, ¿no? Yo en lo particular, bueno, pues soy miembro del Club Campestre de la Ciudad de México, ¿no? Ahí he vivido, ahí nací, ahí llevo toda mi vida. Y bueno, pues es un club que ahorita estamos festejando 120 años, ¿no? de existencia. La semana pasada tuvimos una comida. Y bueno, pues te podría decir que esa podría ser una inclinación, pero todos los clubes aquí en la Ciudad de México tenemos muchísimos clubes con mucha calidad. En la playa tenemos muchos clubes, en todos lados, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Mira, es muy difícil decirte un campo preferido. Creo que para mí no hay campo de golf feo, pero si dejo un poquito de lado la parte política, sin duda el número uno es el Club Campestre de la Ciudad de México. Vivo apasionado en él, tenemos un campo extraordinario, evidentemente con una complejidad menor hoy por las distancias, por las cosas, ya que fue hecho hace 120 años, ¿no? Pero los pastos, la gente, el staff que trabaja ahí, el conjunto para mí hace que sea mi campo favorito. Y el Guadalajara Country Club, que para mí, en lo personal, como club es el mejor del país. Conozco algunos porque ya estoy médico, entonces conozco muchos clubes. Mira, hay muchos. Cuando yo fui presidente, don Mario Certucci, presidente de México, siempre me hacía la pregunta en público, ¿por qué me quería yo? Me quería comprometer. Y pasó lo mismo en Cozumel cuando Pablo me cedió la estafeta a mí. Y le dije a la gente algo que a mí me encantó. No me quito la guayabera, me pongo la banda tricolor. Para mí, el mejor campo para jugar es el Jaguar, de mi tierra, el Yucatán Country Club. Pero para mí también el campo más emblemático de este país es el Club de Golf México. Mira, yo creo que todos los campos de golf tienen un atractivo muy especial, ¿no? Ahora tienes algunos que son playas, otros que son desierto, otros que son montaña, otros que son ciudad. O sea, todos los campos tienen un gran atractivo, ¿no? ¿Y en México ninguno en particular? Puedes decir el Chapultepec si quieres. Bueno, mira, el Chapultepec va a quedar extraordinariamente bien. Hoy por hoy pienso yo que el mejor campo de la Ciudad de México es el Club de Golf México, ¿no? Y esto es parte de la historia de la Federación Mexicana de Golf, que está por cumplir 100 años, apenas sus primeros 100 años de vida. Y estos son algunos de los presidentes que nos hicieron el favor de platicar con nosotros y otros que nos dejaron huella y que ya no están más jugando en los fairways de la tierra y ahora lo hacen en los fairways de la inmortalidad. Todos somos golf, todos somos federación, todos somos parte de esa infraestructura del deporte más bello jamás creado. Esperemos que les haya gustado este primer capítulo de muchos, porque tenemos muchas rondas por delante. Todos somos golf.